Bueno, pues vamos a comenzar este video tutorial con el triángulo equilátero, que es una figura muy bien conocida por todos desde hace varios años. Como podéis saber, tiene los tres lados iguales, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues primero se traza con regla el segmento de la base, luego cogeríamos con el compás y con el compás pinchando en un extremo y abertura la misma que la del lado que queremos hacer. Espérate un poquito que la cierre porque viene del Isósceles, ¿vale? Con esa misma abertura, como podéis ver, bueno, pues se traza este arco por aquí, pinchando en el otro extremo del segmento, se traza el otro arco, a ver si pinchando ahí, se traza el otro arco, donde ese corte se une y ya tienes un triángulo equilátero perfecto. El trazado de la altura implica conocer la definición de altura. La definición de altura supone que desde cada vértice, desde el vértice que la quieres trazar, tienes que asegurar que cae un segmento de recta perpendicular. ¿Cómo lo aseguro? Pues mira, con el ángulo recto de la escuadra o el cartabón. Por ahí trazaría esta línea roja que es la altura y eso no sé lo que vale. Si el lado vale 6, que nadie se aventure a decir que la altura vale 3. Eso habrá que calcularlo por lo que ya sabéis, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, si a mí me pidieran el área de ese triángulo, yo diría base por altura entre 2. Por favor, cuidado con esta fórmula que ya la tenéis que saber. Si el triángulo equilátero tiene lado 6, aunque me den solamente esto, yo tengo que saber que los otros dos lados son iguales y miden 6 los dos también, ¿vale? Luego entonces diría base por altura partido por 2, que sería base 6, altura no lo sé y partido por 2. ¿Quién es la altura? Pues la altura es lo que hemos llamado aquí x, porque se os da mejor resolver ecuaciones con x que con una a, aunque daría lo mismo. Si vale x, yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo, diré sombreado en la figura. No olvidéis, por favor, que el teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos. No se le puede aplicar a todo un triángulo equilátero, sino en este caso solamente a la mitad de él, porque la altura, por simetría, como veis, cae a la mitad del lado y entonces al medio triángulo, que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, yo sí que le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que este es su enunciado. Antes de aplicar y sustituir, identificamos hipotenusa y cada uno de los catetos. Y yo tengo un truquito, hay muchos para distinguir la hipotenusa. La hipotenusa matemáticamente de los tres lados, veis que estoy señalando aquí, la hipotenusa que es este es el más largo, ¿vale? Yo tengo siempre el truco de la niña o el niño que se sienta en el ángulo recto. El ángulo recto siempre es el que forma la L, ¿no ves? Si hicieras una L con tus dedos, ¿no ves? Quedaría aquí. Los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos y el otro es la hipotenusa, o la niña o el niño sentado en el ángulo recto de 90 grados, que se indica así. Su espalda va a un cateto, sus pies van a otro, por eso un cateto es x y el otro es la mitad de 6, que sería 3, ¿ves por qué lo pongo aquí? Un cateto x y el otro 3, daría igual a quien llamara su cateto 1 y cateto 2, Y después está la hipotenusa, que es el que está frente a la niña cuando ahí sentadita mira. Y una vez que están bien identificados, pues sustituimos. Donde diga hipotenusa al cuadrado, 6 al cuadrado. Donde diga cateto 1 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y donde diga cateto 2 al cuadrado, o cateto 1 al cuadrado, x al cuadrado, ¿vale? Da igual a quién llames 1 y a quién llames 2. El caso es que estos dos los tienes que elevar al cuadrado y sumarlos. Siguiente paso, como sabéis, es hacer los cuadrados de 3 y de 6. El siguiente, esto es una ecuación de segundo grado incompleta, ¿verdad? Porque no tiene el término de la x, es despejar la x al cuadrado. Y para despejarla, este que está a su lado, que si no viene nada adelante va sumando, ¿verdad? Se pasa al otro lado restando. Al hacer la resta nos queda esto, que no tiene... Esto es x al cuadrado, o sea, no puedes decir la x17, no, porque esto es x al cuadrado. Entonces, tomando, para quitar el cuadrado en los dos lados, tomando raíz cuadrada en ambos miembros, se saca esta raíz cuadrada que se debe saber resolver sin calculadora con el algoritmo visto en clase, en primero y en segundo. Y además con un decimal. Recuerda que para sacarla con un decimal, en la raíz cuadrada los números se bajan de 2 en 2, van por parejas. Y estas parejas se constituyen separando de 2 en 2 desde la coma. Desde la coma a la derecha y desde la coma hacia la izquierda. Si no tiene decimales, ¿quiénes serán la primera pareja decimal? Pues 2 ceros. Como yo ya sabéis que os pido la raíz cuadrada con un decimal en segundo,
pues si no tiene decimales pones 2 ceros, que sería la única pareja que tendrías que bajar. Resolviéndola te sale 4,1, que es el valor de la x. Y recuerda, volviendo atrás, que la x era la altura de tu triángulo. Si tienes la base, que es 6, y la altura, que es ese 4,1, como no es exacta, porque la raíz cuadrada no da exacta, tu área será aproximadamente igual, fíjate el símbolo, base que es 6 por altura, que ahora ya la sabes, con un decimal, 4,1, dividido entre 2. Operando esto, nos quedan 12,3, ¿qué? Centímetros cuadrados. Mucho cuidado con las unidades, ¿eh? Las unidades en un área siempre son cuadradas. ¿Qué más nos pueden medir de esa figura como de cualquier otra? Pues el perímetro. Y el perímetro en un triángulo que tiene los 3 lados iguales es la suma de todos ellos, 6 más 6 más 6. Pero bueno, cuando hay que sumar 3 veces lo mismo, ¿qué se pone? Pues 6 por 3, ¿no? 6 por 3, 18 centímetros. Recuerda que al ser suma de lados son unidades de longitud. Y finalmente los ángulos internos. Los ángulos internos no los he pintado en la figura para que al principio no fuera tan liosa, pero son estos. Este es un ángulo interno, este es otro, ¿verdad? Y este es otro. Se podrían pintar así, ¿vale? Para que los vieras mejor. Y por simetría se puede ver que son iguales, por lo tanto les vamos a dar a todos el mismo nombre. Y ahora es donde viene que os debéis de acordar de que la suma de los 3 ángulos internos de cualquier triángulo, sea como sea el triángulo, es 180 grados. Y más i, que son 3i, vale 180. Si quitamos el 3 del lado de la i para despejarla, nos queda 180 entre 3, que son 60. 60 grados es el ángulo interno de cualquier triángulo equilátero. Y como ese, exactamente con el mismo procedimiento, se resuelve para un triángulo isósceles, donde los lados no sean iguales y además guarden esta relación. Uno distinto y los otros dos iguales entre sí. De manera que de una figura perfectamente hecha como es esta, yo, si me dan aquí abajo un 7 y aquí al lado un 10, debo saber también que este otro también mide 10, ¿vale? Porque es un triángulo isósceles. Y esto de 30 grados, ese es uno de los ángulos internos que, como veis, esta vez no coincide con el valor de estos dos. Cuando no coinciden se les dan simbolitos distintos, ¿verdad? Este y este sí son iguales entre sí, pero no son iguales al de arriba. Entonces, se puede calcular exactamente lo mismo para ese triángulo isósceles, empezando por el área. El área sería base por altura entre 2, otra vez. 7, que es la base, la altura hay que calcularla por Pitágoras, ¿vale? Os dejo que calculéis por Pitágoras exactamente igual que he explicado en ese, que veáis que es 9,3 con un decimal. Os enseño aquí todo el proceso de cálculo, exactamente igual que el anterior. Recordad que si la altura cae a la mitad, cuando el lado no sea un número par, como es este el caso, este cachito, ¿vale?, que es un cateto, va a ser la mitad de 7. Y entonces vamos a tener que trabajar con decimales. Bueno, no pasa nada. Tardas un poquito más, pero es exactamente igual de fácil. Al sustituir tendremos que sacar cuadrados de decimales y saber operarlos exactamente bien, ¿vale?, poniendo al lado del ejercicio todas las operaciones. Recordad que los decimales se preguntan durante todo el curso. En cualquier momento tienes que hacer una operación y mostrarla a su lado, ¿vale?, para ver que mantienes una operativa razonable. Luego, despejando, nos tocará la raíz cuadrada de este decimal, que se puede calcular exactamente igual que el anterior, ¿vale?, como hemos visto en clase, este algoritmo que ya se vio en la primera evaluación, y despejar el valor de la altura. Teniendo el valor de la altura, pues entonces ya se puede calcular el área. Se puede calcular el perímetro, sabiendo que 2 lados son iguales y uno distinto, ¿vale? Y se puede determinar también los ángulos internos desconocidos. Recuerda cómo va esto, ¿vale? Vamos a llamarle I a cada uno de esos ángulos internos que no conocemos. Este, por simetría en un isósceles, es igual a este, el de la izquierda y de la derecha. Y la suma de los dos, I más I, que será 2I, ¿veis por qué pongo aquí 2I? Un alumno de segundo tiene que entender bien por qué I más I son 2I, ¿no? Más 30, porque este sí me lo dan, que es distinto a estos dos, tienen que sumar 180, como ocurre en cualquier triángulo isósceles. Y entonces, despejando de ahí, nos sale que en este caso estos ángulos internos valen 75. En otro caso de otro isósceles, pues sería otra cosa. Mucha atención
con saber tratar con triángulos, porque los polígonos regulares se pueden dividir en triángulos, como podéis ver en el siguiente vídeo.